Romanos capítulo 8. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujeta en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te alabamos y te damos gracias. Infinitas gracias, Padre, por la bendición de estar aquí. Gracias porque es un tiempo de compartir juntos tu palabra, Señor. Vuelve nuestros corazones y mentes receptivos a ella, que podamos a través de tu Espíritu tener una comprensión profunda, un discernimiento de tu verdad para obrar y ponerla en práctica en estos tiempos. Bendice a todos los que estamos aquí, nuestras familias, en donde quiera que se encuentren, los que nos escuchan y ven por las redes sociales. Así en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, estamos celebrando este tiempo en que el mundo se junta para celebrar la creación de Dios. El día de la tierra, ¿verdad? Y es importante que nosotros notemos estos pasajes que encontramos tanto en Romanos como en Colosenses capítulo 1, verso del 15 al 22. Una de las cosas que más me ha maravillado a mí siempre es visitar los lugares en el campo. Siempre que íbamos a comernos un puerco asado, disfrutar de ese tiempo de contacto directo con el mundo creado por Dios. Una de las cosas también que me encanta a mí es cuando voy a Jibara, esos tiempos de campamento, ¿verdad, Mons y Carlos? Que jugábamos voleibol allí en la cancha del Boquerón, esas olas que baten contra la arena, ese sonido único de la creación de Dios. Incluso los psicólogos recomiendan que usted haga terapia frente al mar. Así que cada vez que usted se sienta turbado, dése una vuelta. Quizás no sea como Jibara, pero usted puede allí contemplar. Ahora quiero por un momento que haga silencio, cierre sus ojos y escuche estos sonidos. ¿Cómo Dios puede hablarnos, verdad? De tantas maneras. Dios nos habla. Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla sobre todas las cosas de su gran amor. ¿Cuánto nos ama? Nos ama tanto que ha dado una casa, un oikonos, donde todos podamos habitar. No importa la raza, la cultura, la ideología, todos podemos habitar en este hermoso planeta y reconocer que este regalo que nos ha dado debe ser preservado para la futura generación. Pero el mundo no siempre suena así, ¿verdad? No siempre podemos disfrutar de este sonido natural de su creación.
del canto de las aves, que son como alabanzas a su Creador. Constantemente las aves cantan y alaban y adoran a aquel que les ha dado la vida. El propio Jesús en la palabra de Dios nos habla de que no vivamos tan afanados por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, porque cada día tiene su propio afán. Y nos pone como ejemplo precisamente las aves del cielo, que no trabajan, pero que su Padre que está en los cielos las alimenta diariamente. ¿Cuánto más hará Dios por ti y por mí? Que nos nutre nuestro cuerpo, que nos da la fuerza, la energía, la salud, la inteligencia para crear cosas en medio de los problemas y de los desafíos. ¿Cuánto más hará Dios por ti, que eres tan especial en su proceso de creación? ¿Cuántas cosas Dios te ayudará a liberarte de tu vida que producen ansiedad, miedo y que no te permiten disfrutar a plenitud todo este mundo que te rodea? Una de las cosas que nos está diciendo este pasaje es precisamente de que, y el apóstol Pablo, que siempre ha hecho un énfasis, ¿verdad?, en la salvación, ahora nos damos cuenta que el concepto de salvación aquí, cuando leemos Romanos, es mucho más amplio de lo que tradicionalmente nosotros entendemos. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Miren, en aquel tiempo, antes que existieran los ecologistas, antes que se crearan las ONG, las organizaciones no gubernamentales preocupadas con el cuidado de la tierra, ya el apóstol Pablo, por revelación, no por conocimiento científico, estaba dando a conocer esta verdad de que la salvación no es solo personal, sino que la salvación es un todo, que incluye su creación. Cuando nosotros leemos Génesis, nos damos cuenta que el resultado del pecado fue precisamente atraer maldición sobre la tierra, sobre la familia que Dios había creado. Por eso, Él aquí en Romanos capítulo 8 nos está llamando a vivir en el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos nutre, ese Espíritu que al escuchar el canto de las aves produce en nosotros una paz inmensa, una paz inmensurable. No puede ser medida, no puede ser comparada. En contraste, vivimos una vida agitada, preocupados por nuestras finanzas, por las cosas que tenemos que comprar, y nos perdemos lo bello de la vida. Nos perdemos de disfrutar este viaje temporal que estamos aquí en la tierra. Usted está de paso. Déjeme decirle que usted está de paso y va a terminar su existencia. Ahora, ¿cuál va a ser su legado? ¿Qué le va a legar a sus nietos, a las generaciones futuras? Existe esa preocupación y esa conciencia del mundo, de la casa que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Existe esa conciencia colectiva como iglesia de lo que nosotros vamos a proyectar en este mundo en cuanto a educar, concientizar, enseñar los principios de la fe que nos hablan de un Dios creador, de un Dios de amor, de un Dios generoso que nos ha dado todo. En un mundo tan individualista y egoísta donde solo te preocupa tu familia, ¿qué testimonio vamos a dar como iglesia de la salvación? ¿Cuál va a ser nuestra misión como hijos de Dios, como hijos de su creación, como herederos de lo que hemos recibido? ¿Qué herencia le vamos a dejar? Quizás estás pensando en dejarle una gran cuenta o en un negocio o en algo a tu hijo.
Pero qué bueno es que nosotros le demos a conocer a nuestros hijos y a nuestros nietos y le demos la importancia y el valor que tienen las Escrituras revelándonos a ese Dios creador. A ese Dios creador que se manifiesta en tres personas de una manera armoniosa, produciendo vida, renovando constantemente la vida, trayendo paz cuando hay angustia en el corazón. Eso es un resultado de la fe, es un fruto de ese amor y de esa fe. ¿Qué nos vamos a hacer? ¿Qué nos haríamos tú y yo sin la tecnología de hoy? Un pastor decidió visitar por un tiempo una región en Canadá, un lugar bello y majestuoso, con montañas y lagos, y allí en una empolvada cabaña despojarse de su celular, el aparato del siglo, el invento más grande que ha creado el ser humano, que sin embargo produce ondas que pueden dañar e intoxicar tu cuerpo. ¿Sabía eso? ¿Cuántos están durmiendo con un celular? Y aquel pastor allí, ¿verdad? Mi esposa se ríe, porque a veces cometemos todo ese error. Dormimos con nuestros celulares y no sabemos todo el daño que nos ocasiona. No sabemos cómo puede interrumpir el descanso y el sueño. Cómo toda esta tecnología, que no es mala, nos entretiene de tal manera que nos desvía del propósito divino de que nosotros le adoremos y le glorifiquemos. Porque esta revelación de Dios en la creación es un testimonio de su grandeza, de su amor, que no puede ser discutido. Usted puede discutir con cualquiera de teología, pero cuando lo lleva al punto de que alguien creó esto donde tú vives, ¿qué va a decir? ¿Que vino de la nada, como decía nuestra hermana? Pues claro que no. Eso es un argumento poco probable. Pero lo cierto es que aquel pastor que había decidido alejarse de todos los ruidos del tiempo moderno, de toda la tecnología, disfrutó tanto ese tiempo allí y esa paz tan inmensa, que luego al regresar decidió compartir el valor y la importancia de la vida de Jesús en la creación de Dios. Porque si hay algo que tenemos que entender es que el propio Jesús, el propio Cristo, es agente creador. Está desde el principio obrando en lo que Dios ha creado, redimiendo lo que ha sido dañado. En este mundo tenemos degradaciones que han ocurrido a través de los tiempos y que la iglesia muchas veces ignoró o descuidó o no entendió en una manera interpretativa limitada de lo que Dios quería decir. Dios nos habla palabras nuevas cada día y en cada contexto y en cada cultura. Dios nos revela cosas nuevas. Por ejemplo, ¿cómo entender nosotros que en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XIX, no se entendiera, no se comprendiera desde el punto de vista bíblico que la esclavitud era un pecado? ¿Cómo la sociedad asumió como sistema político y económico la esclavitud? ¿Cómo los cristianos de aquella época, y no somos quien para juzgar la historia, no entendieron que Dios es un Dios de amor, un Dios de libertad y no un Dios de esclavitud? ¿Cómo no pudieron entender que el sentido del éxodo, de la liberación del pueblo de Israel, y cómo pudieron aplicar un sistema tan cruel e injusto como el esclavista? Bueno, lo mismo nos va a pasar a nosotros cuando vengan las generaciones que nos van a suceder en la historia. Nos van a preguntar, bueno, ¿cómo ustedes no se dieron cuenta que la iglesia también tenía que involucrarse en una misión redentora para salvar la casa de Dios, la tierra, el lugar que Dios le ha dado a todo ser humano para que viva en paz de manera armoniosa? Nos van a juzgar por eso. Por eso el llamado, mis queridos hermanos,
en esta mañana es para que nosotros entendamos que como cristianos tenemos una responsabilidad ante Dios de cuidar, de preservar, de hacer que esta creación de Dios no siga degradándose. Hay degradaciones que nosotros podemos considerar y hay degradaciones básicas que están ocurriendo a través del tiempo, de los años, de los siglos y en nuestro tiempo presente. La degradación de la tierra, la deforestación, la extinción de las especies, la degradación del agua, la toxificación global, la alteración de la atmósfera y la degradación humana y cultural. Y ponga atención en esto, porque a veces yo veo que las leyes protegen a los animales, no puedes dejar una mascota abandonada en un parque. Hay leyes, hay medidas efectivas para cuidar las criaturas de Dios, sobre todo en este país. Sin embargo, ¿cómo están las relaciones humanas? ¿Cómo está la relación del ser humano con Dios? Porque si no cambiamos el corazón del ser humano, no podemos cambiar lo que está en nuestro entorno. Si no cambio yo, si no cambian mis sentimientos hacia Dios, si los actos de bondad, generosidad que hago a diario no proceden de un corazón que adora y glorifica a Dios y que reconoce que de Dios vienen todas las bondades y la generosidad, ¿cómo es posible que yo voy a influir, a impactar el mundo de hoy para ser transformado? Por eso los seguidores de Jesucristo tenemos que encontrar respuesta a estas degradaciones que están ocurriendo. Tenemos que tener un cuidado especial por lo que Dios ha creado como fruto de ese amor divino, por nuestro bienestar, por el bienestar de las nuevas generaciones, porque es un acto de adoración que glorifica a Dios, que reconoce que esto que hemos recibido no es nuestro, no nos pertenece, que solo somos simples administradores de esa gracia y de ese amor divino revelado en su creación. Y que somos responsables de cuidar la vida humana en las diferentes maneras en que se manifiesta en este mundo. Cuidar de esos pajaritos, de esas plantas, de esos animales, de esos parques, de esos lugares que están a nuestro alrededor, porque si los destruimos, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces, cuando rompemos relaciones entre hermanos, cuando por egoísmo nosotros atentamos contra la vida, estamos negando el principio creador que la Biblia nos enseña. Estamos negando el amor más profundo que nos ha sido revelado en Jesucristo. Por eso tenemos que cuidar también de las relaciones humanas, que son tan importantes y que deciden la vida y el futuro en esta tierra. Hay varias respuestas que nosotros podemos dar en este tiempo. Primero, que Dios nos llama a confesar y arrepentirnos de las actitudes que devalúan la creación de Dios, que ignoran que la revelación bíblica está precisamente para apoyar todo el cuidado de la tierra, olvidando muchas veces que la tierra es del Señor. A veces decimos, no, yo voy a comprar un terreno. Eso no es tuyo. Tú solo vas a ser un administrador por el periodo de tiempo que Dios te permite vivir. A veces pensamos que en la tierra nosotros vamos a ser eternos, cuando todo va a ser transitorio, cuando todo va a terminar. Y olvidamos precisamente de dónde vienen esos bienes, de dónde viene ese regalo que Dios nos ha dado para que habitemos en ella. En segundo lugar, nuestras acciones y actitudes hacia la tierra deben proceder desde el centro mismo de nuestra fe en Jesucristo. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro Salvador. Cristo no ha terminado el proceso de recrear una nueva vida en nosotros. Está obrando por su Espíritu para renovarnos, para transformarnos,
para llenarnos de su amor y de su bendición, y para que ese amor se esparza por todo lugar. O sea, debemos estar enraizados en esa revelación plena de Dios, como nos dice Colosenses. Miren cómo dice Colosenses en el capítulo 1. Muy importante este pasaje también. Dice Colosenses capítulo 1, del 15 al 22. Dice, Él es, refiriéndose a Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿De quién está hablando la Escritura sino de Cristo? Por eso cuando venimos a los pies de Cristo, cuando rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, cuando destronamos nuestros egoísmos, cuando reina Jesús de verdad en nuestros corazones, todo lo que brota de tus labios es bendición y vida. Amén. Y todo lo que produce es un bienestar, es un cambio, es una transformación. Generas paz en el corazón de otras personas. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Él es la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda la creación, el agente que ha estado desde el principio con el Padre, está contigo, que puede redimir y perdonar todos nuestros pecados, los pecados de omisión por no haber hecho lo que Dios en su sana voluntad quiere que nosotros hagamos. Tenemos que aprender más de la Biblia, de ese Dios creador, de ese Dios que participa en la creación de todo cuanto existe, y en nuestra tarea humana como pueblo de Dios en medio de los desafíos globales que enfrentamos a diario. Tenemos que buscar y entender lo que la creación revela sobre la divinidad de Dios, la presencia sostenida y el poder eterno, lo que la creación nos enseña de su orden dado por Dios y los principios por los cuales hay armonía y paz en todo lo creado. Dios es trascendente. Dios nos trasciende. Dios es más que la vida creada. Esa es la obra de sus manos, como dice el salmista. Dios nos trasciende. Dios es infinito, pero ha establecido límites en la tierra. Ha establecido leyes físicas y naturales que el ser humano a través de los siglos constantemente viola. Está poniendo presión a los límites establecidos por Dios. Y eso es lo que degrada el mundo de hoy, la creación de Dios, la sociedad de hoy, la cultura de hoy. Ahora, la buena noticia es que tenemos un Señor Redentor. Amén. No solo que Dios es creador, no solo que Dios es todopoderoso, sino que Dios se ha hecho carne humana para mostrarnos un camino de redención a través de la cruz. Tenemos una oportunidad de hacer las cosas nuevas en Jesús. Amén. Tenemos la bendición más grande del cielo, de tener el poder del Dios creador y de tener el amor de su Hijo Jesús para cambiar este mundo en que vivimos, para hacer que las flores vuelvan a florecer, para permitir y dejar y seguir escuchando el cántico de las aves, para seguir alabando junto a toda su creación en armonía y en paz
reconociendo su grandeza, su magnificencia y su amor que es por todas las generaciones. Tenemos en el tiempo presente, como generación cristiana, la oportunidad de servir a Dios y de servir a este mundo creado por Él. El propósito de Dios en Cristo es sanar y llevar la integridad no solo a las personas, sino a todo el orden creado. Como dice Colosenses 1:19 al 20, porque Dios estaba feliz de que toda su plenitud habitara en Él y a través de Él para reconciliar a sí mismo todas las cosas, ya sea en la tierra o las cosas en el cielo, haciendo la paz a través de su sangre derramada en la cruz. Que Dios los bendiga en esta mañana, que estemos atentos a la voz de Dios, que hagamos esas pequeñas acciones que impacten en el mundo de hoy, que tengamos esa preocupación, esa conciencia de nuestra responsabilidad cristiana, que no lo dejemos como un asunto secundario, sino como parte esencial de la misión redentora de la iglesia en el tiempo presente. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bueno, creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor. Te alabamos por tu grandeza y amor. Porque aún siendo pecadores, tú nos das nuevas oportunidades de cambiar, de confesar nuestra desobediencia y rebeldía que tanto daño causa a este mundo que nos has regalado, Señor. Ayúdanos a entender que podemos unirnos en proyectos comunes, más allá de ideología, de cultura y de religión. Podemos encontrar en ti, Jesús, esa armonía y esa unidad perfecta para llevar adelante una misión redentora que ayude a liberar la creación misma que gime como nunca antes por toda esta degradación. Que, oh Padre, nosotros podamos, oh Dios, con tu ayuda, con tu poder, con tu sabiduría y amor, ser agentes transformadores, agentes que eduquen a las nuevas generaciones, que hagan conciencia en los principios bíblicos del amor y de la vida que encontramos en Jesús. Así, oh Padre, que no olvidemos esta enseñanza y que pongamos por obra todo lo que tú, oh Padre, nos impartes cada mañana y cada domingo en tu palabra. Que podamos, Señor, obrar conforme a tu voluntad, con amor, con sabiduría, con prudencia, con esa creatividad tuya que pone orden al caos reinante. Así, oh Padre, en Jesús te lo ruego, y que nos bendigas a todos ahora y siempre. Amén.